En esta clase de instrumentación 2 del martes 7 de septiembre de 2021, seguimos viendo orquestación con el estilo clásico y sobre todo con Mozart a partir del juego de los dados para generar un vals original para piano. Luego fue un vals para cuarteto de cuerda, miramos algunos cuartetos de cuerda, y después fue el gran salto de llevar eso a una orquesta con una plantilla de maderas a dos, una típica madera, una típica estructura de orquesta clásica. Tal vez sea un buen momento para agarrar los libros, como dicen, ver qué nos depara nuestra bibliografía medio obligatoria, indispensable. Esto que yo estoy compartiendo ahí es un libro que se llama History of Orchestration, Adam von Kars, ¿no? Y como está en inglés, a veces lo leemos medio en clase así para que no sea tan pesado tener que después repasar esto y traducir ustedes solos, ¿no? Pero bueno, vos más o menos con la traducción, ¿cómo venís, Alejo? No, de inglés bastante bien. ¿Bastante bien? Sí. Excelente. El periodo de Haydn y Mozart, si querés vamos un poco y un poco, ¿no? Este libro ya tiene un tiempo ¿Estamos y tiene como mostrando? una... ¿Eh? Ah, sí, acá está. No, nada, porque se me está colgando la compu y no veía la pantalla. Ahora sí. Ahora sí, Sí, creo. Se ve, pero está cargando. No sé qué le pasa. Bueno. capaz que demora un rato. Capítulo Sí, igual 8. estoy viendo los primeros dos párrafos, lo estoy viendo. Ah, sí, está bien, es eso, estoy compartiendo eso. Porque si no lo... Está muy chiquito, si yo lo pongo así, ¿me entendés? No se ve mucho. Eh, El título de este capítulo 8 es El periodo de Haydn y Mozart. Y de hecho de Haydn aún no hemos escuchado nada. Está bueno, es un contemporáneo a Mozart. Vamos a encontrar que tiene cosas muy parecidas y cosas diferentes, ¿no? Porque tiene realmente otras preferencias, podríamos decir hoy, ¿no? Compositivas, sí. concretamente. Y bueno, este libro es como que tiene una bajada muy evolucionista, entonces por eso toma como que todo esto es un estadio primitivo de lo que va a ser después una orquestación del romanticismo y postromanticismo, como si fuera ese el modelo a seguir, ¿no? Entonces, algunas cosas que siempre cuando las leemos las tomamos críticamente, ¿no? Para no comprar todo el pack de prejuicios que a veces tienen los autores de los libros. Entonces, en lo que sería un estadio de la evolución hacia la orquestación moderna, el periodo de Haydn y de Mozart, la actividad de este periodo como compositores orquestales, eh, cubre más o menos los últimos 40 años del siglo XVIII, o sea, vamos a considerar desde 1760 a 1800, que ahí ya con la primera sinfonía de Beethoven empezamos a encontrar otro tipo de recursos. No sé si se está compartiendo bien la pantalla, vos cómo lo ves. Sí, lo que tiene que no te escuché nada, se cortó todo. Estoy viendo si lo puedo abrir del celular. A ver si anda Sí, de mejor. hecho tu celular me está como enfocando tu No, teclado. no, ahora porque lo Ah, agarré. Eso es normal, eso soy yo. sí. Ahí seguramente se te abre también en el celu. Entendido. Ahí está. Ahora sí, Ahí ¿no? sí, lo tengo de respaldo, digamos. Bien. Claro, igual el celular, si lo tenés colgado del wifi, va a competir con la computadora, pero
todo bien. Pero no, es la compu que se está colgando, no es el Es la internet. compu. Uy, y encima es compu nueva. Va, o compu. Está arreglada, sí, pero no sé qué le Sí. pasó. Decirle que, que te cubra la garantía. Acá me dice, los recursos deficientes del sistema pueden afectar la calidad de su audio. Trate de cerrar algunas aplicaciones para mejorar su desempeño. ¿Tenés muchas cosas abiertas? No, Hay que ver, ¿no? Lo que sería no. ¿Cuántas ventanitas tenés aparte del navegador y el Zoom? no, nada. Es más, cerré el Mozilla, después tenía la aplicación esa que me deja usar la cámara del celu. Sí, ¿Qué más el tenía? No Irium. tenía nada más. Sí, Sí. después Classroom, nada más. Ah, bueno. Entonces, es verdad. Está un poco mañosa. Bueno, entonces estos compositores del periodo clásico, ¿no? Mozart, Haydn, y más que nada vamos a ver los periodos de la madurez para ver una orquestación representativa, más o menos sus últimos 10 años, entre 1781 y 1791, ¿no? Más o menos coinciden con el periodo de madurez de Haydn, 1785 y 1795. Y también podríamos extender un poco más, ¿no? En el caso de Haydn, hasta más o menos 1801, implicando sus famosos oratorios La Creación y Las Estaciones. Em, A ver, estoy como yendo más adelante para no leer todo el fangote, ¿no? Claro, porque Mozart en realidad vivió muy pocos años, murió joven, ¿no? Y los Sí, otros al revés, son bastante longevos. Entonces, acá hay una serie de compositores que por ahí algunos no nos son muy familiares, pero que comparten este periodo de estos recursos estilísticos y orquestales, y por ahí está bueno tenerlos en cuenta, ¿no? De entre sí. los italianos, Treata, Piccini, Sacchini, Paisiello, Cimarosa, Salieri, entre los alemanes y austríacos, Cannabich, Dittersdorf, Karl Stamnitz, y entre los belgas, Gossec y Guetry. ¿Conoces alguno? Una Yo no lista, conozco ninguno. ¿cómo, Alejo? ¿Se conoce la obra de ellos? Yo no conozco ninguno. Sí, de hecho, bueno, Salieri quizás, sobre Sí. todo por la famosa película, ¿no? De Mozart, pero era muy popular en la época. Ah, Paisiello también, y de hecho sí hay varias obras de ellos. Lo que pasa que es verdad que no son muy programados actualmente. claro. Pero sí eran compositores con bastante producción y bastante populares en la época. Ah, mira. Quizá es una buena observación la que haces, la de que siempre se termina reduciendo el repertorio a 2 o 3 nombres, ¿no? Como Sí, que mal. hay un montón de música y siempre se termina eligiendo más o menos lo mismo, ¿no? Claro, es Tal, como que tal cual. así es como uno deduce decir, bueno, la obra de todos estos que no son Mozart ni Haydn es mediocre, digamos, no sé. Sí, como si lo pusiéramos en clase B y por ahí son obras tan buenas y tan interesantes como las otras. Sí, de Claro. hecho, eso fue lo que estábamos conversando con uno de los compañeros de Instrumentación uno que estaba trabajando sobre unas sonatas para piano de una compositora austríaca, Marianne von Fernández, que la verdad muy interesante, pero claro, muy poco mencionada en los libros y poco tocada, quizá últimamente con esto de volver a investigar las compositoras en otras épocas de la historia, bueno, ahora sí, pero tampoco es que es muy conocida. Si yo te digo Marianne von Fernández, No, nadie, encima me decís nadie Von da 2 Fernández. mangos por ella, ¿no? Claro. Me decís Von Este, Fernández y Argentina. claro, encima Fernández con ese y austríaca, como que lo primero que entramos a pensar es, ¿qué pasó ahí? Bueno, Claro. claro, obvio que algo pasó. Está buena esa obra, la tengo por ahí guardada, la podemos ver. Tiene muchas obras para teclado. Y bueno, y de hecho dice que una lista exhaustiva abarcaría un montón de compositores olvidados hoy, de esta época, digamos, contemporáneos, que obviamente
Incluye italianos, alemanes, algunos franceses y también ingleses. Lo que tenemos también son muchas orquestas importantes, porque es como un periodo también de auge de las Sí. orquestas. La famosa orquesta electoral que va a tocar este domingo, de hecho, en Mannheim, las orquestas reales, Royal, sería real, de Dresden y de Berlín, las orquestas de óperas en Nápoles y París, y también los concerts spirituals y los concerts des amateurs en la capital francesa. O sea que conciertos de los, digamos, de asociaciones de amantes de la música, melómanos, que organizaban conciertos, ¿no? Y los llamaban, ¿no? Concert spiritual y concert des amateurs. Bueno, la orquesta de Mannheim en Alemania, muchas veces bajo la batuta de Stamnitz o de Cannabich, tenía una gran reputación por su ensamble. Y justamente los créditos que obtuvo tempranamente en este campo son el uso de los efectos de crescendo y del diminuendo. O sea, toda una novedad en la época, ¿no? Pensemos que tal vez lo que era más característico de épocas anteriores era un cambio de dinámico, pero por terrazas, ¿no? Contrastes de forte y de piano, pero no la idea de cambiar gradualmente. Bueno, eso también tenía que ver con poder lograrlo, poder controlarlo y poder llevarlo a cabo en una orquesta, ¿no? Por supuesto que eso tenía que ver con la eficiencia también de alguien que estaba en la dirección, porque espontáneamente no se puede coordinar tantas personas, ¿no? Haciendo una Claro. transición de un efecto al otro. Bueno, esta fue la orquesta, la de Mannheim, que impresionó tan enormemente a Burney, no sé quién es Burney, y espero que no sea Barney, bueno, que debe ser algún personaje famoso que no estoy conociendo, que justamente cuando, sí, debe ser un historiador, cuando estaba colectando material para su famoso libro Historia de la Música, le llamó la atención y la incluyó como una especie de hito importante de la época. También la orquesta de Dresde, bajo la dirección de Haas, que era otro compositor, también estaba bien reputada. Bueno, hay todo un tema con las orquestas y los directores, tiki, tiki, tiki. Voy a seguir adelante porque hay cosas más interesantes. Academia Royal de Música, la Academia No Real de entendí, yo Música. no entendí bien Sí, por qué antes de esa época, de esa orquesta, no se hacía el disminuyendo y el creciendo. un poco y porque no se les había ocurrido innovar en ese aspecto como quizá es una hipótesis. La atención estaba puesta en lo que sería alturas y ritmos y no necesariamente en la orquestación, que cada vez va a ser más importante, y también cuestiones de textura y de dinámica. La dinámica Claro. había quedado como algo que sí, que tenía que ver con el contraste, no solo tutti, piano y forte, con ese tipo de manejo, pero no el poder ir de a poco, ¿no? Por supuesto que Claro. había manejo dinámico, pero el ir de a poco de un piano a un forte y sobre todo de que eso lleve un tiempo, por Ah, ejemplo, no sé, claro. un puente, ¿no? Que Sí, por sí. ahí tengas 4 compases, 8 compases de un creyendo, bueno, eso es como algo que viene siendo descubierto y que muchos lo van a explotar, ¿no? Claro, sí, sí. Em, Hay algunas cosas que siempre decimos están en relación a las posibilidades técnicas del instrumento. Cuando veíamos que en las partituras para clave barroca no hay creyendo, es porque con ese instrumento no se puede hacer. Con el piano forte sí Claro. ya se puede hacer muchísimas más cosas. Entonces, un poco que no es que no se les ocurría, sino que hay también una dialéctica con las posibilidades técnicas de los instrumentos, Sí, ¿no? sí, eso también lo pensé. Lógicamente, si vos tenés un instrumento que te permite hacer más cosas,
lo escribís, y viceversa, también hay luthiers y fabricantes de instrumentos que están un poco investigando eso, con la propuesta también de los intérpretes y de los compositores que dicen, bueno, a ver, ¿qué pasa si, ¿no? Si agregamos notas, si cambiamos esta afinación, si agregamos llaves, ¿no? Como los instrumentos Sí. han ido cambiando un montón en la época. Y de hecho va a haber todavía por lo menos 50, 80 años más de bastante actividad en lo que sería los instrumentos de viento madera y viento metal, ¿no? Pensemos que la última incorporación a la orquesta de miembros estables así, de cada una de las familias, es la tuba, y se inventa más o menos por 1840. O sea que, claro, después hay también se inventa el sax, inventa los saxos y se usan, pero no terminan integrando el staff permanente de las orquestas, ¿no? Como que hay una serie de innovaciones en la familia de los metales, en la familia de la percusión, que además siempre toma prestado de instrumentos de otras partes del mundo, de otros folclores, ¿no? Se está moviendo mucho todo, siempre, pero en la época clásica y romántica hay algunas cosas que se consolidan, en particular la orquesta de cuerdas, ¿no? Es que es como una columna importante de este edificio, y obviamente las maderas que también siguen su curso en su perfeccionamiento técnico. Hay también cambios sociales, algunas cosas las vimos, ¿no? Que los compositores trabajaban para algunos príncipes, ¿no? Mozart había tenido encargos en Salzburgo y en Praga, ¿sí? Su patrón le había encargado algunas sinfonías. Haydn era directamente empleado del duque de Esterházy, entonces el duque tenía plata y tenía una orquesta privada directamente, y todas las composiciones que Haydn escribió en esa época son un poco especialmente para esa orquesta, ¿no? Entonces, bueno, son Claro. situaciones particulares. Después hay otras orquestas, por ejemplo, se inaugura un nuevo centro, aparece en el mapa un centro importante dentro de la movida orquestal, que es San Petersburgo, en Rusia, y entonces eso abre un poco el juego en el mapa, que estaba, digamos, constituido por orquestas en Viena, en Múnich, en Stuttgart, en Roma, en Venecia, en Florencia, en Milán, ¿no? Obviamente. Bueno, hay también un discurso acerca de el uso de los materiales de la orquesta, de los recursos orquestales, y por supuesto de la crítica. Empieza a haber una idea de qué hacemos con la orquestación, ¿no? De una manera intuitiva, porque recién tenemos el primer libro que se conserva en realidad de orquestación, en 1830, de Héctor Berlioz, ¿no? Pero empieza a pensar que además de la armonía, además del contrapunto y de todo lo que es ese tipo de estudio tradicional, que la orquestación empieza a ser algo necesario de estudiarse sistemáticamente, ¿viste? Claro. Porque ya se está complejizando, ¿no? No es algo que puede hacerse tan intuitivamente como hasta ese momento, ¿no? Entonces se incrementa el número de instrumentistas que integran la orquesta, y entonces también eso se ve no solo en la música de concierto, sino en la música para ópera, ¿no? La orquesta de los teatros. Y esos bajos continuos, que habían sido tan universalmente utilizados en las óperas barrocas en todo el periodo anterior, directamente en la virada del lenguaje del barroco al clasicismo, no los encontramos más, porque la orquesta de cuerdas cumple el rol de sostener armónicamente a los materiales. Entonces, por ahí podemos llegar a ver una ópera como el Orfeo Eurídice de Gluck, que en su primera edición todavía tiene abajo
el continuo, y ya en la reescritura, para cuando la lleva a Francia pocos años después, ya directamente no lo tiene, ¿no? Hay directamente una transición que involucra orquestación y por supuesto involucra cuestiones de armonía y de contrapunto. Que eso es lo que dice acá, más o menos a principios del 1760 el bajo continuo se considera una práctica obsoleta y nadie lo usaba. Otra cosa que cambia es que ya no se usa más el clave, ¿sí? Porque Claro. prácticamente al entrar el pianoforte en la escena y al demostrar tantas posibilidades, listo, como que en poco tiempo lo desplaza del lugar. También empieza a usarse en la ópera el recitativo seco, no solamente el recitativo así, parlato, ¿no? Y de hecho, en algunas óperas, por ejemplo, que podemos ¿Cuál es el escuchar, seco? No me acuerdo de eso. que tiene que ver con más como en el habla, es casi un hablado. ¿Y el otro Y no era lo mismo? ¿Cómo? Yo tengo el recitativo como la parte hablada, pero no que había dos tipos de recitativo, no me acuerdo. Hay recitativos que están en el medio del canto y del habla también. Sí, Claro. hay varios tipos de recitativo. Pero bueno, estaba acordándome ahora que leíamos esto de, no sé, La flauta mágica, una ópera que tuvo mucho éxito, ¿no? En su momento. Tiene momentos cantados de solistas, de dúos, de grupo, tiene coros y también tiene momentos hablados. Y una cosa que fue realmente innovadora en la época es que está en alemán. O sea, antes el lenguaje, por así decirlo, universal o de tradición era el italiano, sea la nacionalidad que sea del compositor. Y Mozart con ese gesto de que se hable en la lengua que hablaba la gente en el lugar donde se realizaba la ópera, está como innovando en muchos sentidos, ¿no? Bueno, claro, ahora para nosotros implica escucharla. No sé si vos entendés alemán. No, ni en palo. No, y bueno, entonces nada, es un esfuerzo extra por tratar de entender qué está diciendo, tener el libreto al lado para tratar de entender algo. En la mayor parte de las puestas, esas partes tienen subtítulos, al igual que las partes cantadas, pero bueno, pero se hace como, es diferente. Imagínate la ópera de un compositor, una compositora argentina, que la parte de habla esté en español y que vos la vas siguiendo con facilidad, a que esté en otro idioma y que tengas que seguir la trama con un subtitulado, ¿no? Bueno, todo un tema. También de este momento, el clasicismo también empieza a ver como algo más metódico en el arte de la dirección, ¿sí? Y por eso dice, the method of conducting varied in different countries. Empezó a existir, pero con variaciones en diferentes países. Y de hecho, es en esta época que se empieza a imponer el uso de la batuta, ¿no? No era común en la época, exceptuando en iglesias, dice, y también para trabajos corales. Al revés que ahora, que en general, cuando vemos los directores y directoras de coro, en general usan las manos, ¿viste? No usan batuta. Bueno, en la época era al revés. Era muy común usar batuta en la iglesia. Pero bueno, la práctica común de la dirección era como una práctica dual. El director o conductor estaba sentado en el piano o en el órgano, ¿sí? Y el violinista, que ahora diríamos el concertino, el líder, ¿sí? El Concertmeister, que era el que realmente daba el tempo de la música, también lideraba esa parte. Entonces era una especie de codirección. De hecho, de alguna manera, eso se mantiene hasta el día de hoy, ¿no? La figura de los jefes de cuerda, organizando y decidiendo cosas, acordando cosas con la persona que va a estar con la batuta, ¿no? En la mano. Pero qué interesante el ver que el lugar del director en ese momento no era adelante en un podio, sino en un instrumento de teclado, como si fuera un lugar donde muchas veces se ayudaba para armar el ensayo, ¿no? Tocando las armonías, dando entradas, ¿sí? Ese lugar que antes había ocupado el bajo continuo, ahora directamente era del compositor o director o las dos cosas, que estaba sentado en el teclado para organizar un poco la ejecución, ¿no? Pero mismo en la presentación de una obra, estaba en el teclado.
más que nada para el armado. Podemos, acá empieza a verse, y esto siempre a mí me parece muy interesante, la distinción entre el momento de la ejecución en el concierto a el armado de la obra, que a veces es tan o más importante para la tarea de la persona que arma, ¿no? La técnica del ensayo, podríamos decir hoy, en Claro, cómo voy armando la obra y cuando encuentran una dificultad, cómo hago el pasaje de partes, parciales, le digo, toca vos con vos, o le paso la parte, o le hago escuchar cómo suenan esas partes juntas, como es todo un rol que tiene mucho de docencia en algún punto, ¿no? Porque le estás claro. mostrando cómo es, ¿no? O cómo querés que suene. Eh, pero bueno, ese lugar estaba muy todavía ligado al sentarse en el teclado y al tener dominio del teclado. Y fíjate que por eso es que en la carrera del Castro el instrumento complementario de composición es piano. Como que Eh, está sobreentendido que los compositores y compositoras tenemos que tener un manejo, aunque no sea un instrumento principal, pero que tenemos que tener un manejo del piano, ¿viste? no sabía, pues yo directamente hacía piano, pero Claro. En otros conservatorios, incluso de la provincia, instrumento complementario puede ser otro instrumento, pues podría ser guitarra. Pero en el Castro, en algún momento, cuando se dio al debate de qué EDIs y qué materias y lo que sea, hubo como una especie de debate acerca de si piano sí, piano no, y terminó ganando la posición de los compositores y compositoras tenemos que tener un manejo del piano, sea o no nuestro instrumento. Y claro. viene de acá, Ah, de esta tradición, de usar el piano como un lugar para componer o para armar un ensayo, ¿viste? claro, pero aparte el piano no se inventó para eso, digamos, para los El compositores. piano es un instrumento, Y lo obvio, podés pero usar para lo que vos quieras, porque también podés decirme, bueno, el piano si vino a reemplazar el clave, también es un instrumento armónico para acompañar un instrumento solista, una flauta, un violín, un cantante, una cantante. O sea, puede servir claro, para lo que vos quieras. Puede ser motivo de generar composiciones para ese instrumento solo también. Y sí, claro. entonces, Claro, también ¿viste? lo puede usar de mesa. También hay gente que lo usa para poner el florero, la lámpara, sí, ni hablar. Por eso, sí, es verdad, lo puede usar para lo que quiere. Lo puedes usar para muchas cosas. De hecho, hoy en día en un estudio de grabación, la mayor parte de las interfaces están en forma de teclado, sea un teclado externo o una especie de simulación, ¿no? Vos agarrás el Score y no tenés una guitarra flotante. Lo primero que te aparece cuando Claro, tenés un teclado, como si el piano en este caso fuera como generador de todo un pensamiento armónico y compositivo en la música occidental europea, pongámosle. sí, es más No es gráfico eso. solamente el piano hoy en día, es el pensamiento alrededor de las 12 notas, Ah, tal cual. ¿me entendés? Como eso. Y la visualidad, ¿no? Porque vos tenés si tuvieras un instrumento flotante, una tastiera de una guitarra, de una tiorba, de qué sé yo, de un violín, eh, eso es como tener varios teclados superpuestos donde tenés notas en común. La noción de Claro. tener notas repetidas en el piano no existe, No, ¿viste? no, tal cual. Entonces, bueno, es otra manera de pensar muchas cosas. La conducción Claro, de las aparte, voces. aparte en el violín y toda la familia de cuerdas no tenés, bueno, los que no tienen trastes, digo. Claro, bueno, porque finalmente se impuso la familia de los violines en la orquesta, pero con la familia de las violas tenías más posibilidades armónicas, porque de hecho, no sé, pensar en una viola da gamba que tiene 6 cuerdas, que la afinación es Claro, parecida a la guitarra, para acompañar un instrumento es fantástico, es fantástico. es verdad. Pero bueno, termina siendo un poco así. Lo que también dice es que, ¿qué tenemos? Tenemos las laudes y las tiorvas que van a ir desapareciendo. En algunas orquestas llegamos a encontrarlos más o menos hasta 1783, pero la verdad que
prácticamente desaparecen. También en parte porque son instrumentos que tienen una sonoridad menor y la orquesta de cuerdas se lo come, digamos. Es como una guitarra, ¿no? Todo muy bien, pero se termina imponiendo instrumentos de mucha sonoridad y no pueden competir con los nuevos instrumentos. Eh, y después están las arpas, que son arpas que todavía no son el arpa moderna con todo su sistema de pedales, son arpas diatónicas, parecidas a lo que ahora veríamos en un arpa paraguaya o un arpa llanera colombiano-venezolana, un arpa mucho más sencilla, que también se usaba como un instrumento armónico y melódico, ¿sí? Similarmente a los laúdes, dicen. Pero las partes de arpa son realmente poco comunes, hasta que empiezan a intervenir un poco en el mecanismo del arpa y a generar estos pedales que permiten tener más notas, medio que están limitadas como, bueno, como, no sé, como en los instrumentos de metal, que pueden hacer algunas notas en algunas tonalidades y otras no. Entonces, bueno, se usan con restricciones. De old cornetti, o sea, los viejos cornetti, que son esos instrumentos tan raros que suenan como trompetas, pero tienen agujeros como si fuera una flauta, una especie de mezcla de metal con madera, que estaban en el capítulo anterior, realmente hacen sus últimas apariciones y después ya no se usan más. En la última vez que recuerdo haberlo visto es en el Requiem de Mozart, que tienen unas partes que son realmente muy increíbles. Después, ¿qué más tenemos? Bueno, creo que sí hay un acontecimiento importante en la época, es la aparición de los clarinetes, que igualmente se dio de a poco, ¿no? Hasta ese momento no existían las clarinetes, ¿sí? Pero hacia 1750 empieza a haber una experimentación con un instrumento, se supone que viene del chalumeau, un instrumento francés, y a partir de ahí empiezan a hacerse algunas variaciones hasta que llegamos a un clarinete en do, que es el que podemos encontrar en las orquestas clásicas, junto al corno di bassetto, que es un clarinete un poco más grave. Y bueno, vale la pena ahora, vamos a escuchar un poquito también para ver cómo suena, ¿no? Cómo se ve y cómo suena. Y tenemos partes de metales, tenemos trombones, más que nada en música que no necesariamente es de conciertos, sino óperas, oratorios y misas. Pero todavía es un poco extraño encontrarlo en las partituras de concierto. ¿Qué más tenemos? Tenemos, bueno, maderas, obviamente, el pícolo como una flauta más aguda, un oboe tenor em, que hoy en día diríamos que es un corno inglés, ¿sí? Un clarinete tenor que es el corno de bassetto, que ya lo nombré, y el contrafagot que va a aparecer un poquito después, ¿no? Hacia finales de ese siglo. Entonces lo que tenemos también es una explosión de instrumentos de viento madera, ¿no? Em, Adicionando, digamos, un poco de registro sobre el borde agudo y el borde grave, ¿no? de estos, ¿no? Pensemos en el pícolo que me agrega agudos y bueno. Y empiezan a aparecer también algunos instrumentos de percusión, ¿no? Bombos, platillos, triángulos, ocasionalmente en las partituras de ópera, generalmente con la intención de dar un color local a escenas que quieren representar algo turco, algo bárbaro, algo exótico, ¿no? Lamentablemente. Lo digo con bastante vergüenza. Y a veces la percusión aparece para marcar algunos eventos. Por ejemplo, la Sinfonía Militar de Haydn, ¿no? Entonces, bueno, como que la percusión está asociada a, a ese mundo de la milicia. Ocasionalmente tenemos instrumentos excepcionales, como la mandolina en Don Juan, en la ópera Don Juan de Mozart, o el glockenspiel en la flauta mágica. La verdad que es interesante el color que le agregan. No sé si estás ahí. Sí, acá estoy. Porque apagué el celular porque Te se me estaba estaba quedando sin matando. batería. No, me está Claro. quedando sin batería. Así que no Bueno, me vas a ver. no hay problema, Perfecto. no hay problema. Bueno, entonces justo estábamos hablando de óperas. Bueno, ahí nombra Die Zauberflöte, que quiere decir la flauta mágica, en donde aparece un glockenspiel, un juego de campanas, que es muy, muy interesante, muy lindo.
¿Qué más podemos hacer de todo esto? Bueno, habla un poco de proporciones, más o menos de 8 a 10 violines, de 3 a 6 oboes, la verdad que es una barbaridad, pero también pensemos que eran instrumentos bastante diferentes a los modernos, igual número de fagotes, 3 o 4 flautas, 4 cornos naturales, obviamente que eso iba a ser variando, ¿no? Iba a ir variando. Hay mucha preponderancia en el grupo de maderas del color de la doble caña, ¿no? Oboes y fagotes. Y pareciera, de lo que encontramos en la época de Händel, ¿no? Que es bastante, bastante fuerte la presencia de la madera, de manera tal que a veces, como no estaba establecido de manera fija el número de las cuerdas, podía llegar a haber un balance en favor de las maderas más que de las cuerdas, lo cual hoy en día sería impensado, ¿no? Por eso, por ejemplo, empezamos a encontrar tratados o libros o recomendaciones como de gente como de Quantz, que dice que la proporción de violas, violonchelos y contrabajos a los violines tiene que ser más o menos la misma, como una recomendación de Quantz, que además es importante como flautista, ¿no? Que muchas veces ha contribuido al desarrollo de este instrumento, la flauta traversa moderna. En la propuesta de Quantz, para tener un balance entre madera y cuerda, era permitir, dice, una viola, un violonchelo y un contrabajo para 4 a 6 violines. O sea que, digamos, pensemos que, por ejemplo, si tenemos 6 violines, tenemos 3 primeros, 3 segundos, como para equilibrar con una viola, un violonchelo y un contrabajo. A esto le podría sumar 2 oboes, 2 flautas y 2 fagotes, a 8 violines. Entonces, suponete a eso que estabas escribiendo vos la semana pasada para orquesta, ¿no? Estamos pensando que es completamente diferente a la situación de hoy en día en que tendrías 16 primeros violines, ¿no? Eran muchos menos la cuerda de la época y también eran diferentes los instrumentos, las cuerdas, los arcos. Entonces el balance entre estos grupos orquestales era bastante diferente al que conocemos hoy, ¿no? Bueno, acá hay todo una cuestión histórica que por ahí está interesante, hay unos numeritos, un cuadro que está apaisado, en donde nos dice, bueno, de las orquestas de la época, las de Dresde, Berlín, ¿no? Londres, Mannheim, París, el año y la cantidad de instrumentistas que había de manera estable, como para tener una idea de cómo era ese balance entre unos grupos y otros. Pero esa lista dice que es incompleta porque muchas veces no incluye trompetas y percusiones. En fin, sea como sea, está bueno saber que todo esto estaba ocurriendo. Disputas acerca de qué era lo mejor, cuántos instrumentos de cada cosa era óptimo para el balance, progresos técnicos en los instrumentos, la aparición del clarinete. Entonces se está moviendo todo en bastante pocos años, ¿sí? Ahí hay una especie de pequeña reseña de cómo surge el clarinete, ¿no? Los nombres que va tomando y cómo va desplazando un poco a los oboes en realidad y a los fagotes. Se empieza a abrir, como a inventar un lugar en la fila de las maderas. El registro, las características técnicas, los agujeros y las llaves que tenía. Sí, esto por ahí lo mejor sería mirarlo y escucharlo, por supuesto. Acá hay unos dibujitos. Si lo vemos, ese clarinete de Denner es muy simple comparado con un clarinete moderno. Tenía solamente Sí, un par de llaves, ¿no? no sé, 3 llaves tiene.
Mucho. Te escucho re bajito, a ver, más fuerte. 3 llaves tendrá, a lo sumo. Sí, claro, es un chiste comparado con el laterío que tenemos hoy. Mm, Claro, sí, sí, sí. Sí, el clarinete lo conozco porque hice una materia de conjunto de cámara ajá. y la hacía con un clarinetista. Me acuerdo que tenía 200 llaves. Sí, sí, muy interesante el sistema de llaves, con muchas Sí. posibilidades también. No me Claro, acuerdo cómo se usaba, pero me acuerdo que era otra cosa. Eso parece una flauta dulce. parece una flauta dulce. De hecho, mira, acá tenés el doble agujerito abajo como la flauta dulce. Tal cual. Sí, sí. De hecho, este tiende a ser más cilíndrico y este incorpora una tímida campana, pero no Claro, demasiado. Bueno, y el detalle fundamental que arriba tenemos una caña simple, atada a la boquilla, ¿no? Y claro. que eso es lo que le da ese maravilloso sonido característico. Ujú. Este, bueno, entonces decía cómo le ataban al instrumento. Obviamente esas cosas hoy en día han cambiado, se usan abrazaderas de metal y hay diferentes tamaños de clarinetes también. Hoy en día tenemos toda una familia enorme y vasta y hermosa de clarinetes. Algunas obras tempranas en donde podemos encontrar estos clarinetes presentes. ¿Qué más? Estoy viendo si nos estamos perdiendo algo. Igual esto vos lo tenés, lo dejé en Classroom. Sí, lo debo, Pero por lo la, debo tener, sí, sí, sí. lo que pasa que English. Bueno, muchas cosas están cambiando. Entre otras, tenemos el corno, que era un simple cuerno de casa, empieza a tener una vara para cambiar la afinación. ¿Ves que acá hay como un implemento ahí en el medio que vos decís, ¿y esto qué Sí, es? Bueno, de a poco empiezan a experimentar agregándole, sacándole cosas, fragmentos de tubo. ¿Para qué? Para obtener otros ah, sonidos y tratar de hacer un instrumento lo más parecido a un instrumento cromático. Pero eso va a llevar claro. bastante tiempo. Bueno, lo que hacen es agregar y quitar tramos de tubo para cambiar el largo. Obviamente, si agregamos vueltitas a un tubo, lo que hace es que se hace más largo y su afinación baja. Sí, Básicamente, eso sería el principio. Y bueno, y lo que dice que Beethoven y sus contemporáneas muchas veces toleraban notas tapadas. Notas tapadas es con el puño sí, adentro de la campana se puede variar la afinación un poco, se puede subir. Lo que pasa que en esa tapada también se afecta un poco el timbre, a veces suena como si fuera una sordina, ¿viste? Como una claro, trompeta. sí, sí, sí. Entonces, bueno, ganás notas nuevas, pero también cambias un poco el timbre. Entonces, todo eso están ahí en disputa y dice que nunca ganaron una aceptación general en la orquesta. Como que a veces se usaban, pero no era lo mejor. Y sí. Entonces, acá hay algunos ejemplos de sinfonías de la época en donde tenemos cornos en si bemol, cornos en sol, o sea, ya de movida tenemos dos tipos de tubos, ¿no? Unos cornos que tenían un turno más largo, otros más corto, y por eso están escritos en staff separados, y después tenemos cuerdas y oboes. Bueno, toda una serie de cosas que por ahí está bueno directamente por ahí verla y también Ujú. escuchar un poco a Haydn, que me parece que en esto de que siempre nos quedamos con dos o tres compositores, yo creo que Haydn en general no es muy escuchado, por lo menos en el conservatorio, ¿no? No, o sea, se sabe quién es, Pero poca bola, pero sí, digamos, sí, no, sí, poca bola. por ahí se ve alguna que otra ahorita en Elementos, yo en piano lo veía, Ah, me acuerdo. en piano, tiene unas sonatas para piano muy lindas. Sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, pareciera también que era alguien bastante hábil con el teclado, de hecho. Mira, Em, Capaz que podemos hacer justamente un lindo momento para escuchar un poquito una bueno, composición de Mozart. Quizá no es mi versión favorita, de hecho, la orquesta es buena, pero el director no es lo mejor para mí, pero está bueno de escuchar. Es una sinfonía número 29, que es el 201, que Mozart
escribió en 1774. A ver, si nació en 1756, sácame la cuenta, Alejo. ¿Cuántos años tenía 24, cuando? no, pará. 18. 18 añitos. Exactamente, usted dice bien las cuentas. Bueno, si ya a los 18 andaba por estos lados, podemos darnos una idea Ujú. de qué nos va a deparar después. Viene con Uf, score. Por eso le pongo play. dale. Vuelta al primer Sí. tema. Ajá. Detalles. Obviamente esto es un sacrilegio, pero ya que estamos, ¿no? Bueno. Fíjate que oboes, oboe, el Sí. plural de oboes, dos oboes, cornos en la. Ujú. Entonces, como el corno toca en esa tonalidad, lo escriben do, porque suena la, Claro. ¿sí? O sea, Tal cual. suena, si vos escribís un do, por Sí. ejemplo Uno acá, la. Sí. suena una tercera menor abajo. ¿Sí? Entonces, una señal de que estoy usando el instrumento natural y estoy transponiendo es que tienen otra armadura de clave. Primera cuestión. Segunda A cuestión, ver. las maderas están, no sé si vos viste, pero en un plano recontra secundario con Sí, no, respecto. yo ni los. Es más, o sea, cuando empezó, yo no vi, en Sí, el score no vi. Y claro. después siguió la obra y pensé que eran otros dos instrumentos de cuerda, pues ni los escucho. ¿Viste? Bueno, pero quizá el punto de diferenciación es que son instrumentos que muchas veces, hablando de notas largas, hacen el famoso colchón. La Claro. noción de colchón tan usada en el pop viene de acá. Ujú. En lugar de sintetizadores estamos teniendo tracción a sangre. Cuatro personas Claro, tocando, ¿eh? claro, pero digo yo, o sea, Sí, ¿es por el audio que no se escucha o la obra es así? es así, Claro. es así. Lo que pasa que esta nota larga, y sobre todo en este lugar donde se va haciendo dominante, qué sé yo, hay un súper creyendo que tiene sentido en Sí, un instrumento de viento porque se escucha. También es eso, digamos, claro. ¿no? Es diferenciar los planos. La madera podría tocar la misma melodía de las cuerdas, la verdad que sí, y de hecho cada vez va a ir ganando ese papel, pero lo que Sí, le pareciera que le está interesando es que se diferencie en un pedal, ¿no? En un claro. Sí, pedal sí. que puede crecer. Eso es bastante llamativo. O apoyar los cambios armónicos, ¿no? Típico, hacer las resoluciones de los acordes o duplicar alguna nota de la melodía, pero claramente no está en las mismas condiciones, ¿no? Acá, No, no. bueno, o se metió los oboes a dos con el violín, pero eso es todo, Ah, ¿eh? No mucho claro. más, ¿sí? Sí, sí. Alguna que otra bajada con las cuerdas, tiki tiki, pero eso es. Es más para Eh, ayudar, digamos. sí, sí, pero no es porque por un lado, no es que no pudieran hacerlo los oboes, sino que se prefería también. Estaban tratando de encontrarle el contraste. Si Claro. justamente cuando ustedes hicieron las condensaciones, reducciones del barroco, medio que todos tocaban todo, acá Sí, lo que dicen sí. es, bueno, no, mira, acá no toca la madera, no toca los cornos, quedan las cuerdas solas. Empezar a generar un poco de interés desde el punto de vista tímbrico. Entonces Ujú. se mete un plano, se va ese plano, aparecen otras cosas, ¿no? Esa es también la gracia de este tipo de orquestación clásica, generar más contraste respecto a la duplicación medio salvaje que nos proponía el barroco, ¿sí? Claro. Entonces, la cuerda gana, gana un protagonismo y casi diríamos que es indispensable. Vamos a ver que las maderas en este caso los metales, los cornos están muy atrás, pero están. Ahí está. Ahí sí escuché las maderas. Ahí sí, Sí, están sí, sí. en algunos lugares como también estratégicamente Igual aparecen. se escucha más la función que el instrumento en sí, digamos. A ver cómo O sea, sería eso. que se escucha que está el colchoncito, Sí. o colchón, para no ser un diminutivo. A eh, ver. por ahí no se diferencia, o sea, si no me decías, por ahí no diferenciaba tanto si eran maderas. Mm, O sea, cuando aparece el tutti, sí, o sea, se nota que hay algo que lo está haciendo sonar más.
claro, pero no sé, o sea, tenés que prestar atención para ver si son maderas. claro, claro. Esa fue mi Bueno, sensación. Después otra cosa que escuché era el cello. ¿Eso estaba con otro instrumento o era solo el cello? cello y contrabajo. Ah, no, pues se escucha algo grave que no sabía si era Un un refuerzo fagot. de graves, dirían, ¿no? Claro, Para los equipos de música, refuerzo de graves. Sí, claro, está sí, bien. sí, tal cual. Eh, esta es un tipo de escritura de sus primeras, digamos, obras. Después, si vemos otro tipo de, no sé, vemos la 39, 40, 41, vamos a ver que en pocos años cambia bastante la manera de escribir de Wolfi. Claro. De hecho, por ejemplo, lástima que no está el score entero de la ópera, pero está el score en sincro con la obertura. La obertura ya nos tira bastante, como en general todas las oberturas, que nos presentan un poco toda una situación. Acá ya de entrada podemos ver algo que es, voy a correr el cosito de Zoom. Dos flautas, dos oboes, dos clarinetes en si bemol, o sea, ya tenemos clarinetes, dos fagotes, ¿Sí dos o en si cor bemol? en si bemol, B en alemán es si bemol Ah, y H es si natural. Tienen ah, diferentes letras para esa nota, ¿viste? mira, Bueno, sí, así es. Y como es alemán, hay que aprender alemán. Dos cornos ya. en mi bemol, o sea, ES es mi bemol. Dos trompetas en mi bemol, dos trombones, no, tres trombones, una barbaridad, obviamente porque es una ópera, y tenemos timbales en mi bemol, si bemol, y las cuerdas. Es una linda orgánico para, por supuesto, Sí. aparte hay el coro, los solistas, ¿no? Pero esta es la abertura, la parte orquestal de esta obra. Ajá, a ver. Ah, está bien, estaba Tengo la impresión en de su que puede auge. ser que sí, estaba ahí, eh, que puede ser que se haya editado este año, no estoy tan segura de que sea de ese año, pero más o menos, de ese año o del anterior Sí, estaba ahí. claro, igual se nota la diferencia entre el otro cuando tenía 18 Sí, sí, acá. ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Bueno, y Claro, esa diferencia vos dirías que tiene que ver con, si lo tuviéramos que puntualizar, con la experiencia, supongo, no sé. O, sí, o vos qué me pero por el decís. uso, vos decís, bueno, acá todos Ah, medio que cantan más. sí. Bueno, sí, claro. Este, Claro, de pero es hecho, como que conoce cada instrumento, de lo que puede hacer claro, y qué le queda bien, digamos. Se nota cuando cantan las maderas, claro, que los violines se acompañan perfecto y lo hacen ujú, bien. Y después cuando cantan los violines, lo mismo. O por claro. ahí que está la flauta ahí dando vueltas, La flauta, sí, que sí. hace alguna contramelodía. Tienen breves pasajes, pero están, ¿no? Claro, está todo bien puesto, digamos. Sí. Sí, sí. Lo bueno es que también, digamos, aparecen esos contrastes, un solito de la flauta, un solito del oboe, un solito del clarinete, ¿no? Como aprovecha Ujú, esos contrastes. Que claro. antes quizá estaba casi todo el foco puesto en la cuerda y la madera con su refuerzo o con una nota larga. Este, estoy haciendo como una especie de ping-pong rápido, porque me interesa que veamos, a ver si está, qué genial. Esta es la versión que a mí más me gusta. El dos números del Requiem. El Requiem es una misa de difuntos que él no Sí. llegó a terminar, lo terminó un alumno de él. Ah, mira. Claro, y sí, lo agarró la parca, lo agarró antes. ¿Y el alumno cómo se llamaba? Y ahora te digo, porque de todo eso está en los libros, se sabe.
Está compuesto, bueno, en Viena es 1791, pero lo dejó sin terminar. El 5 de diciembre se murió y el alumno Franz Javier Sussmayer, ¿sí? Ujú. Este, también, digamos que el alumno lo terminó y se lo mandó a el conde Franz von Walsegg, Ah, que anónimamente había comisionado la pieza del Requiem, ¿sí? mira. Para ser estrenada el 14 de febrero, el aniversario de la muerte de su esposa. Pero bueno, ¿De la al esposa final de medio que quién? terminó ¿Del siendo conde? la... ¿Cómo? O sea que el Requiem lo empezó a escribir Mozart para la esposa del conde. Exacto, pero se murió él antes. Ah, y No, quedó la como si esposa fuera ya el se Requiem había para él. muerto, pero digo, como que al final terminó siendo el Requiem para él también, ¿viste? Bueno, Ah, eso. claro, pero él no, o sea, él no lo escribió con esa intención de decir es mi Requiem, me estoy muriendo y es No, mío. no, 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 era un encargo. O sea que Trabajaba dio con justo. encargos, claro, no, Podía no. estar escribiendo no sé, un cuarteto de cuerda, Claro, bueno, de hecho estaba escribiendo varias obras a la vez, me probablemente por eso imagino. Sí, sí. no llegó a terminarlo. Y bueno, acá hay como un análisis de, bueno, de tal movimiento, parece tal cosa, algunos tipos de elecciones en la instrumentación, porque cada número, ves que tiene introitus, Kyrie, secuencia, dies irae, tuba mirum, cada número tiene una combinación, coro y solo de soprano, Sí. coro, soprano, contralto, tenor y bajo. O sea, como que en la repartija de los números no siempre están todos, ¿no? Está la orquesta, pero la combinación es para cada sección es una combinación particular. ¿Esto era Y para bueno, ser tocado en un funeral? No. y sí, el Requiem es una misa de difuntos. Sí. Pero digamos, claro, se pone la persona y ¿Qué tool? Semejante. y me puse triste. ¿Sí? Claro, y bueno. Nada. No, Todo un requiem es con esa intención, digamos, con esa solemnidad. sí, hay momentos todavía más que podrían ser más efectistas. Ujú. No sé, obviamente eh, es una misa de despedida de alguien, obviamente, pero también Claro, sí, tiene sí. momentos de exaltación así religiosa, entonces puede tener momentos así, comillas, más Claro. luminosos, ponele, ¿no? Como decía, está en un mejor lugar, digamos, una cosa así. Claro, yo creo que hay un momento también en esta obra que es muy conocida por la película. Si viste la película o si la vas a ver, te vas a dar cuenta enseguida. Sí, Este, mm, que hay como una experimentación que se da en la instrumentación y a la vez en la armonía, y que es muy impresionante, porque estamos en 1791, pero empiezan a aparecer cosas que no habían aparecido hasta ese momento. ujú. ¿Y a qué me refiero? Seguramente en elementos técnicos lo vieron, no sé si con esta obra, pero lo escuchamos más que verlo, diría yo.
¿Conocías este número? Es bastante conocido, sí. O sea, escuchado lo tengo. Sí. Y Incluso ahora, creo que hay una banda que se llama Lacrimosa también, ¿no? y puede ser. Sí, No sí, sé creo que si, sí. pero lo que pasa que andás a ver de dónde tomaron el nombre, ¿no? Podría ser de mil lugares diferentes. Ah, pensé que era de Este, esto. y sí, puede ser. Igual como es como una parte del Requiem, hay muchos compositores que escribieron Requiem, digamos. Mm. Este, al margen del tono lúgubre, algo que te haya llamado la atención de lo que sonaba. ¿En un momento modula mayor o fue una idea mía? Parte del Hay final. unas cuantas modulaciones raras, pongámosle. Sí, Sí. sí, enlaces de Sí, acordes, diría yo, ¿no? sí, después, no sé, no escuché algo raro, así, como muy llamativo. Ujú. Salvo, bueno, lo que más me llama la atención, no sé si hay que terminar en mayor, pero Ah, la picardía final. claro, pero no sé, después no escuché, no escuché nada más así No, salido bueno, del. claro. Comparado con lo que podríamos escuchar hoy en día, seguramente que Claro, no. Lo que pasa que, bueno, fíjate en la distancia en el tiempo entre sus primeras orquestaciones, hay un cambio apreciable, ¿no? Del sí, lenguaje. bueno, eso toda la vida. Sí, 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 eso sí se nota. sí. Para salir un poco de la onda lúgubre, te voy a poner un hit de la época, porque realmente le iba muy bien, era un compositor que la pegó en vida, viste que algunos la pegan ya cuando se mueren, pero este le iba bien Claro. cuando estaba vivo. Ujú. Em, para que escuchemos, vos decías que habías tocado algo para piano, bueno, también tiene mucha sinfonía, mucha sinfonía. Esta Sí. es una de las más conocidas, tiene también la partitura y a Haydn particularmente le gustaba mucho, en lugar de hacer primer y segundo tema en la tónica en la dominante, te volvía a repetir el primer tema pero en la dominante, o sea, como se ahorraba un tema, Sí. digamos, diríamos ahora. Pero bueno, le hace cambios en la orquestación, en la textura, se divertía con esas cosas. Bueno, se ve horrible. No, no, yo esto no lo quiero. A ver, no, yo tengo una versión mejor, pero claro, tengo un PDF yo, así no va. ¿Cómo hago para poner algo que se vea? ¿Preferís algo que tenga score o algo que muestre a la orquesta tocando? Eh, no sé, es lo mismo. Va, el score es más que lo que hacen los instrumentos. Sí, eso es lo que tiene. Pero bueno, claro. ¿Por qué se ve tan horrible? A ver si esta versión se ve un poco mejor, no sé. Se ve, viste, como fuera de foco. No sé, yo no veo un pomo. Eh, claro. Mm, sí. Salvo que hagamos una audición con un manchón, digamos, ¿viste? Cuando decís, bueno, Ujú. más Muy o bien. menos va por ahí, pero no era la idea. Em, sí, vamos a hacer eso. Hay versiones que están buenas, pero son ya con la filmación de la orquesta. Así que esta es la famosa 99. Después viene la 100, la militar y todo eso. Tiene mucho de que le ponen nombres a los números. Sí. Sí, le gustaba. Vamos al con producción donde no pasa mucho. Le gustaba mucho, no sé por qué, tomarse 2 minutos de introducción lenta.
algo Claro. que no tiene nada que ver con lo que va a venir. Es como, Ah, capaz que era que la gente tardaba en sentarse y hablaban. Alguna explicación claro. así, ¿no? Porque yo Acá puede ser, como decir, bueno, así, acá se acomodan. algo así, algo así, ¿eh? De paso sirve para mirar que tiene maderas a dos, flauta a su vez, clarinete, fagotes, cornos, Sí. trompetas, timbales. Zu 2 o Zu Zweig es a dos. Cuando ves maderas que dice a dos es que tocan unísono. Ah, está bien. Ahí viene, ¿eh? Sí. La flauta a full con el violín, ¿no? Sí. Clarinete con violín. Mm. Y el fagot con la viola o a veces con el violonchelo. Vuelve a campo al tema en mi bemol. Lo presenta tranqui con las cuerdas solo. Pero obviamente, cuando lo cierra, arranca el tour. Claro. Y si me quedo, le hago una foto, Hace un creyendo que no está marcado en la partitura. hace un creyendo que no está marcado porque la mayor parte de las cosas que tocamos cuando tocamos partituras no están en la partitura. Claro. Y eso lo saben bien los profesores y profesoras de instrumento que nos van pasando por tradición oral cómo tocarlo, porque no está todo en el papel. Es verdad, es verdad. Es cierto. Y lo mismo pasa con la literatura orquestal. Sí, cuando abre de las cuerdas solas a todo al tutti, aparte de que es un forte, suena fuerte porque tengo violín haciendo tira, ti, tararán, tararán, pero eso mismo lo hace flauta a dos en la octava de arriba
y el oboe 2 en la octava real con violines, ¿no? Y hay una sexta paralela del violín 2 que hace ah, ah, tarara, tirariran, tarararán. Perdón la desafinación, pero es algo así como sexta paralela del tema. Eso lo hace el oboe en la octava de arriba, o sea, el oboe está haciendo refuerzo de la octava superior del violín 2 y el violín 2 a su vez está haciendo la sexta paralela del violín 1 y las flautas a 2 están haciendo el refuerzo de la octava de arriba del violín 1. Entonces, claro, eso es una barbaridad, digamos, de fuerte. Claro. Suena fuerte. Y los cornos van apoyando lo que pueden. Como verás, chirin, chan, 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 chan. Pero está altísimo el registro también. Lo que pasa es que está sonando una sexta abajo. O sea, cuando vos ves una nota, está sonando una sexta mayor abajo. No son cornos en mi bemol estos. Claro. Igual es Son de alto, mi bemol. sí, es alto. Sí. Claro, o sea, en fa sería un tono, sí, un tono más. ¿Cómo? Que con los cornos que yo escribí la otra vez, que eran en fa, ¿no? Eran en fa, o sea, era una Un tono quinta más. justa descendente. Esto es un poco Ah, más, un tono más. claro. Que Sí. igualmente es alto. Igual es alto, ¿eh? Son cornos naturales, no son cornos modernos. Y de hecho así suenan. Suenan bastante y Sí. aparte tienen un forte. Y a todo esto, bueno, también tenemos la percusión, timbales. Timbales, claro. Sí, está todo desplegado. Y el fagot, que en lugar de hacer nota repetida, hace lo que violonchelo, digamos, la base, pero como nota larga. Es interesante siempre ver cómo juega el fagot. Hay una metáfora de fútbol, pero seguramente vos que tenés más fútbol que yo la sabés interpretar mejor. Como que a veces fagot juega con las maderas superiores, otras veces juega con los cornos y otras veces juega con violonchelo. Es como una persona que puede hacer de todo, ¿no? ¿Cuál Sí. sería así, como la metáfora de eso? Juega de 5. Juega de 5. Ahí está. Es el puesto más versátil, digamos. Y tienen que estar dispuestos a lo que venga. Claro, Sí. por eso en el fútbol el 5 puede estar para defender o puede estar para atacar. O para las dos Acá, cosas. exactamente así como lo acabas de decir, puede pasar Claro. eso. Porque además el timbre empasta muy bien con los cornos y también empasta muy bien con las cuerdas. Entonces tiene como esa cualidad, ¿no? De hacer lo que se necesite. Después, más adelante, lo que vamos a tener es mucho violín con flauta, ¿viste? Que eso es algo Sí, visible así, a sí, simple eso te iba a vista. decir. O sea, el violín está siempre. Si bien después se prende el clarinete, se prende la flauta o algo, pero el violín está siempre ahí. El violín está siempre. Es, es como que es el personaje. Y ya ves que esto de Claro. que el violín uno, el concertino, tiene decisiones de tipo así organizativas, te da una pauta de que tiene un poder en todo sentido, musical y también social. ¿Social? Y al día de hoy, entra el director y le da la mano al concertino. O sea, bueno, Ah, claro, todos los demás no me importan. A mí me importa el ¿viste? concertino, No, claro. bueno, pero porque es alguien que es como el jefe de fila, el que también toma decisiones Sí, coordinadamente con la dirección. Entonces, bueno, sí, eso implica muchas veces también ser más, tener partes más difíciles en la música. Sí, el violín uno claro. tiene que remar. Y empieza a haber mucho de estas cosas como de ecos, ¿no? Tin, tirirera, ¿no? Maderas. Tin, tirirera, en el puente, ¿no? Que Ujú. conecta el mi bemol con el si bemol. Ese jueguito de ecos, madera, cuerda, lo van a usar mucho porque se ve que les gustaba. Y eso es Claro. algo que podemos pescar como recurso. ¿Sí? ¿Cuál fue? En uno de del Requiem de Mozart, un número recién me mostraste y había un montón de eso de eco. Sí. A pesar de que la textura es mucho más homófona, ¿no? Mucho más es distinta, y de hecho hay un bajo continuo en el Requiem, un Claro. órgano, claro, que eso ya te da todo un pegote, ¿no? Armónico. Acá lo que tenés es mucho de esos juegos antifonales y eh, en algún momento también hay relevos, por ejemplo, mira, violín
con oboe, clarinete, con violonchelo, que acá no, deja de tocar con trabajo y es violonchelo solo, violonchelo con el Sí. clarinete. Oboe releva el clarinete y sigue el violonchelo. Después se queda fagotes a dos con el violonchelo, ¿viste? Como que empieza a hacer el jueguito de la cuerda doblada por alguna madera. Sí. Eso también está interesante. Por supuesto, el colchón cuando puede vuelve, no es que se termina la etapa de colchón, pero empieza a haber más solos, ¿no? Solo de violín con oboe. Eh, y es fundamental discriminar eso, los momentos en los que hay, las maderas están a dos, o sea, tocando juntas, o hay una sola. ¿No? En los momentos de piano se queda una, ¿sí? Para cantar. ¿No? Y todo eso es algo que lo van a aprovechar muchísimo. Bueno, Sí. nada, este es como uno de los hits y yo estoy mirando la hora y que están entrando también la gente de Popu, pero dejo el enlace. Ok. ¿Por qué estamos mirando esto? Porque queremos de una buena manera hacer una recopilación de recursos y lo hago así con la mano desplegada, ¿no? A ver, Sí, no sé si choreo. se entiende la idea del gesto de me apropio.